evidentemente nuestro producto final, es decir, el producto que tenemos acá, estas cantidades, y que lo vendemos a $4 por unidad, es un bien transable. Y cuando es bien transable, ustedes ya saben, estoy seguro que ya saben eso, que como es transable se multiplica por 1.16, ¿no ve? Entonces hacemos eso. Este valor que teníamos del precio de venta, como nos dice transable, lo vamos a multiplicar por el 1.16, ¿ya? 1.16. Acá si se fijan 4 por 1.16, 4.64. Ese es el precio de venta, mejor dicho, claro, el precio de venta económico que vamos a utilizar para recién saber el monto que vamos a obtener de dinero a la cantidad o a la capacidad máxima, que son 36.000 unidades que nos los decía acá, ¿verdad? Entonces, recién este precio de acá, que ya está afectado por el precio sombra, es decir, ya se ha vuelto un precio económico, es el que vamos a multiplicar por la cantidad de unidades para obtener la cantidad de dinero que tenemos al 100% de capacidad. ¿Ya? No se olviden, lo hemos multiplicado por 1.16. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo creo que está claro, ¿no? Eso lo han hecho igual ustedes en su Excel para exponer. Ya. Reenviaré de nuevo el link un cachito a los del grupo porque dicen que a algunos no les está apareciendo. De todas formas, igual se está grabando. ¿Dónde está? Copia. Ya, continuemos. ¿Dónde estaba? Hasta acá debe estar todo claro. Si no me interrumpen, no hay problema, chicos. A ver, está todo ok. Sí, sí, está todo claro. Ya, continuemos. Ya tenemos la cantidad o el monto máximo en dinero al 100% de capacidad. Al 100%. Y ya tenemos hasta esta parte. Lo siguiente que nos da es el programa de producción y el capital de trabajo. El capital de trabajo igual tiene que ser afectado por el precio sombra. De momento lo dejamos ahí, sigamos leyendo. El capital de trabajo es calculado fundamentalmente en base al costo de operaciones. Ya, muy importante este dato y lo vamos a utilizar enseguida. Ya, el capital de trabajo es calculado fundamentalmente en base al costo de operaciones. Un cacho. Admitir todos. Ya, continuamos. Sigamos leyendo. También nos da las siguientes inversiones. El terreno, construcción, maquinaria y demás. Eso lo anotamos de una vez acá. Terreno, obviamente su vida útil es infinita, pero tiene un costo de 75.000. ¿Qué más? Las construcciones igual son 75.000. Maquinaria y equipo 110.000. Y el activo diferido 15.000. Listo. El costo económico. Ahora, no se olviden, tienen este dato. Yo les aconsejaría que para no olvidarse y no estar mezclando todo, ni bien obtienen algún dato, lo multipliquen por su precio sombra para tener el costo económico. Y es lo que vamos a hacer. Acá, aunque no, porque saben, para hallar este costo económico tenemos que utilizar la tabla de acá abajo. Esta tabla de acá. Sigamos leyendo. Terminaremos de leer el ejercicio para tener un mejor contexto y ya les voy a decir qué procede para continuar. Hasta el momento solo tenemos esto de acá copiado como datos, ¿no ven? Sigamos leyendo. Para calcular la depreciación se debe tomar en cuenta, ustedes ya saben, ¿no? Obras civiles 40 años, maquinarias 8 años y activos diferidos siempre se deprecian en 5 años. Listo. El precio del producto y todos los costos son valores descontados del impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones. ¿Ya? Antes de continuar, como les había dicho al inicio, esto se trata de una evaluación económica. Todos los datos que nos den del impuestos, IUE, IT, tasa de rendimiento de los socios, del banco y demás, no nos interesa para el segundo parcial. En otras palabras, todos estos datos que les están dando aquí es para hacerlos marear, porque no se van a utilizar, porque como les digo, no nos interesa ver el rendimiento para los socios o inversionistas, sino para el Estado. ¿Ya? Eso es la evaluación económica. Pero leamos. Nos dice, la tasa de impuestos a la utilidad es del 25% y la tasa mínima aceptable de rendimiento de los socios es del 13% anual. Las materias primas y materiales son bienes no transables y los trabajadores corresponden a mano de obra, bueno, hasta ahí, hasta el 13% anual, no nos sirve ninguno de esos datos, son para hacerlo en el primer parcial y no lo consideramos. Ahora sí,
Continuamos. Las materias primas y materiales son bienes no transables. Otro dato importante, ya tenemos dos. El primero era este de acá, que nos dice el capital de trabajo en base a qué va a estar calculado. Y el segundo, que nos dice que las materias primas y materiales son bienes no transables. Y los trabajadores corresponden a mano de obra no calificada urbana, siendo el pago de su salario a destajo o en función a la cantidad producida. Los mayoristas contarán con un margen del 10% de ganancia. Perfecto. Aquí hay tres datos importantes que enseguida los vamos a anotar. Literalmente tenemos que hacer cálculos con estos datos que nos está dando, pero terminemos de leer el ejercicio. Nos dice, la inversión inicial será financiada por el banco que lo contrató mediante crédito bancario a una tasa de interés del 7% anual, a 4 años plazo, modalidad de pagos iguales. Como les he dicho, estos datos de intereses del banco y tal, para el primer parcial, perfecto. Para el segundo parcial, no se toman en cuenta. Esto hasta acá no nos interesa. Recién desde acá sí. Se conoce que el 20% de los consumidores tienen propensión a la diabetes y corren el riesgo de incrementar sus gastos en un 10% por motivos de salud ocasionados por el consumo de nuestro delicioso producto. Perfecto, ustedes ya saben qué es la parte de las afecciones positivas y negativas, ¿ya? Eso sí ya lo saben. Entonces, vamos a ver enseguida cómo esto está afectando, porque por algo nos dan una tabla acá, ahorita pasamos, pero ustedes ya saben y han hecho ustedes igual el cálculo de estos de acá. De hecho, les va a ser muy interesante porque lo van a tener que utilizar en la parte del flujo económico, la externalidad positiva y la externalidad negativa. Para eso nos sirven estos datos de acá, ¿ya? Pero acá nos pide, inciso A, determinar la rentabilidad económica del proyecto con dos criterios. Inciso B, determinar la rentabilidad social. Inciso D, indique conclusiones. Ah, no, perdón, el C. El D, efectúe el impacto ambiental. Como les digo, ya no se hace el impacto ambiental porque es muy largo el ejercicio. Sí se hace para sus exposiciones en Excel, ustedes lo han hecho, pero para el examen no, a no ser que el Inge les haya dicho que sí se va a hacer. ¿Ya? Pero eso. Terminado el ejercicio es prácticamente todo esto, pero no podríamos resolverlo sin estos datos de acá. Y aquí mucho ojo, ¿ya? Lo que nos interesa son estas dos tablas, súper importantes. La primera nos dice, considere los ingresos y gastos económicos unitarios considerados antes de implantar el proyecto. Listo. Nos da a todas las partes interesadas, como ser los consumidores, proveedores, los trabajadores, competencia y mayoristas. Nos dice su cantidad que hay, o sea, con 900, o mejor dicho, 9000 consumidores, 1000 proveedores, 10 trabajadores, hay una competencia y hay 5 mayoristas. Estos son sus ingresos en dólares por año, sus gastos igual, y abajo nos da los factores a considerar. Muy importante estos factores a considerar, que es como el resumen de todo lo que han hecho en el Excel, de tal forma que les alivian el trabajo para resolver el examen, porque si en un examen hacen tal cual como lo han hecho en sus exposiciones, obviamente va a ser muy largo. ¿Esto para qué nos sirve? Es bien interesante. Nos da factores a considerar. Estos factores son literalmente el porcentaje en el que se va dividiendo o clasificando, si quieren, cada cuenta. Por ejemplo, la de terreno nos dice que el 1% está para mano de obra calificada, el 5% para mano de obra no calificada urbana, el 94% para bienes no transables y 0% para bienes transables. Si se ubican, estos de acá, estos cuatro, son precios sombra. ¿Ya? Están acá. Miren, mano de obra calificada, es esta de acá. No calificada urbana, es esta de acá. Bienes no transables o también materiales e insumos no transables es lo mismo. Y bienes transables que son estos. ¿Ya? Acá te da los precios sombra y te dice en otras palabras, y si quieren en resumen, qué porcentaje de estos precios sombra afectan a esta cuenta. Y eso depende de cada ejercicio. ¿Ya? El INGE les tiene que dar sí o sí una tabla con esto, con estos datos. Muy importante eso. Por eso les decía al inicio que para calcular nuestro precio de venta económico, vayamos un cacho a la tabla final, porque si se fijan nuevamente, ahora sí con toda la explicación de esto, nos dice que nuestro producto solo tiene el 100% de bienes transables. Ya, si tiene el 100%, obviamente el producto final, por si acaso, es esta de acá, la mermelada, lo vendemos a este precio, pero como es 100% transable, ¿qué quiere decir transable, por si acaso? Que se puede exportar o importar, ¿no ve? Entonces, por 1.16 quiere decir que todo nuestro producto se puede importar o exportar,
por tanto su precio tiene que variar con ese precio sombra, lo hemos hecho y hemos calculado el monto al 100%, ¿ya? Hasta acá ya hemos terminado de leer el ejercicio. Ahora sí pasemos a lo que nos interesa, que es resolverlo. Primero vamos a copiar la parte de los eh, ítems de los terrenos, construcciones y maquinarias. Antes de continuar, si quieren, podemos hacer esto de acá, que en realidad todo parte de esto. Si quieren, esto es el paso uno. Acá lo pondré el paso uno con, no sé, con amarillo. El paso 2 es copiar esta tablita que tenemos, ¿ya? Esto tal cual, esta tabla de acá abajo está copiada acá. Acá. Listo. ¿Qué tenemos? Terreno, obras civiles, maquinarias y demás. Los porcentajes igual están copiados, tal cual. Pa, 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 pa. Y lo que tenemos que hacer instantáneamente es eso, ver nuestra mano de obra calificada, cuánto es su valor. En precio sombra, acá está, 1. Nuestra mano de obra no calificada urbana es 0.23. A ver, veamos. Mano de obra no calificada urbana, 0.23. Y así de los cuatro, ¿no? Bienes saben que los no transables es 1 y los transables hemos visto ahorita que es 1.16, que está acá. Lo hemos traído esos datos acá. ¿Para qué nos sirve? Porque queremos hallar el RPC o el precio sombra, ¿no ve? Como les había dicho, era muy sencillo en este caso multiplicarlo directamente por 1.16 porque nos decía que era el 100%. Todito era transable, pero acá está dividido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que multiplicar su respectivo porcentaje por su respectivo precio sombra, ¿ya? Y es lo que hacemos, miren. Para el terreno, por ejemplo, su porcentaje de mano de obra calificada es 1% por su precio sombra, que es 1, más su mano de obra no calificada es 5% por su precio sombra, que es 0.23, más su no transable, que es 94% por su precio sombra, que es 1, más el transable, que es 0% en este caso, por su precio sombra, que es 1.16. Eso está sumado y tenemos este RPC, que es el precio sombra acumulado, es decir, el precio sombra, si quieren, total del terreno. Y lo mismo para las construcciones. Para las construcciones sería 0.69, para las maquinarias sería 1.14. ¿Ya? Y se tiene todos esos de cada uno de los productos. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí o sí se hace primero esto. O sea, terminan de leer, han visto, este sería el paso 2. Paso 2. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ahí hay posibilidad de que en el producto final no llegue al 100%? Sí, pero si te pones a analizar, tu producto, en teoría, que es una mermelada, ¿se exporta o no se exporta? Sí, yo he visto mermeladas que traen de Argentina y demás, es verdad, entonces sí va a ser transable. En este caso, al ser el producto al final como un solo producto como que concluido, sí o sí va a ser o transable o no transable, ¿ya? Creo que el Inge el anterior semestre nos daba un ejemplo con esto justamente. Por ejemplo, creo que ha dado el ejemplo de la madera de construcción. Si fuera una empresa que hace maderas para construcción, en este caso sería no transable, pero de todas formas el ejercicio te lo dice, y si no te lo dice, le preguntas al INGE, porque es un producto final, a comparación de, por ejemplo, el costo de producción fijo variable. ¿Por qué? Porque en el costo de producción se involucra tanto la materia prima, los trabajadores, ya sean operarios o administrativos. Entonces, un cierto porcentaje de todo el costo total va a ser relacionado a los operadores. Otro puede ser bienes no transables, que quiere decir que es materia prima que has traído del mismo país, que no se puede importar ni exportar. Y bienes transables, que quiere decir que nos ha llegado materia prima sí o sí del exterior que necesitamos para hacer nuestro producto. Pero el producto final como tal, por lo general, es transable, es decir, que se puede exportar. Entonces, respondiendo en resumen a tu pregunta, no estaría mal que te lo dé, ¿no? Así repartido. ¿Te puede dar? Sí, te puede dar y haces lo mismo que acá. Multiplicar todo por lo que le corresponde y lo sumas y obtienes los valores, tal cual como hemos hecho acá. Pero en teoría no te debería dar. Sí o sí, o es 100% transable o 100% no transable. ¿Ok? Yo creo que está Gracias. claro, ¿no? Ya, Sí. ya, listo. Pasaremos ahora sí a resolverlo.
Estábamos acá, nos hemos quedado en el costo de operación que teníamos 70.000. Ya, costo de operación 70.000. Pero nuevamente esto es financiero y todo queremos llevarlo a lo económico. ¿Qué hemos hecho? Miren, 70.000 por 0.90 puntos, 0.9068. ¿Por qué? Acá mismo nos dice, costo de producción, tanto para el fijo como el variable, es decir, para el total, porque recuerden que lo hemos dividido acá, pero esta suma es el total. Nos dice acá, tanto para el fijo como para el variable, es decir, para el total, tenemos todos estos de acá y lo hemos calculado. De todo esto multiplicado por sus respectivos precios sombra, nos sale esto de acá. Y es lo que hemos hecho. ¿No ve? Una vez obtenido eso, lo multiplicamos los 70.000 por su precio sombra. ¿Ya? Para obtener el costo de operación económico. Y vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Pasemos a, en este caso los costos fijos y variables se mantienen de momento. No conviene trabajarlo ahorita por su precio sombra, van a ver por qué. Así que avancemos. ¿Qué hacemos ahora? Pasaremos a calcular la parte de los terrenos, mejor dicho, de las obras civiles, ¿ya? Terreno, ya tenemos sus precios, ya está anotado, su valor obviamente es infinito, o sea, traducimos estas dos tablas a esta única tabla, ¿ya? Tenemos su costo financiero, pero tenemos que calcular el económico. Como ya tenemos los RPCs calculados, lo multiplicamos. Costo del terreno por su RPC del terreno, que es 0.96, ya tenemos el costo económico. Lo mismo para construcciones, maquinarias e incluso activos diferidos. Fíjense, el costo financiero es 15.000, el costo económico es el activo diferido 15.000 por su valor de activo diferido. ¿No ve? Que en este caso tiene sentido que sea no transable. Si se recuerdan, los activos diferidos son parte de los gastos de la empresa. O sea, sería raro que sea transable, o sea, nada que ver que se importe o exporte costos, ¿no? Es de seguro que les va a dar en algún ejercicio, o bueno, en el ejercicio que les toque, les va a dar el 100%. Pero bueno, está de más. Simplemente como dato informativo. Ya tenemos los costos económicos y pasamos a calcular la depreciación. Obviamente, como el terreno es infinito, no se deprecia, lo demás sí. Entonces, tenemos su vida útil. Obviamente, con el costo económico ya empezamos a trabajar. 51.900 dividido entre 40.000. Listo. Para todos hacemos lo mismo, su división, y obtenemos su depreciación anual. Se sobreentiende que esto es anual, ¿no? Todos estamos trabajando en años. Y la depreciación total por año es esto de acá, que sería la sumatoria. 20.027,5. ¿Hasta ahí alguna duda, quizás? Ya continuaremos. Ya hemos visto esto, sería el paso 3 en todo caso. A ver, esto lo copiaré nomás acá. Paso 3. Vámonos al paso 4. Una vez calculado eso, vemos que acá nos da el capital de trabajo. Como ya nos da el capital de trabajo, en otros ejercicios, y no se olviden que igual en el primer parcial les he dicho, puede que les dé los ingresos y egresos. No, no es ingresos y egresos, es, mm, lo veremos acá, los disponibles y los, en todo caso, los activos y los pasivos, ¿no ve? Y ustedes saben que es activos menos pasivos y tienen el capital de trabajo. En este caso, este dato es lo que ya les está dando acá, capital de trabajo. Lo anotamos. Entonces lo anotaremos acá, el capital de trabajo. Obviamente para el año 0 no hay nada. Entonces para el año 1 sería 5.000, 5.500 y 7.800. Ya está. El incremento del capital de trabajo, ustedes ya saben que es el siguiente menos el actual. Entonces, ¿qué se hace? Para el año 0 sí va a tener un incremento del capital que va a ser del año 1 menos el año 0. 5.000 menos 0, 5.000. Lo mismo para el año 1. 5.500 menos 5.000 nos queda 500. Obviamente para el año 4 no va a haber porque solo es hasta el año 4 que se analiza todo el ejercicio. Es como 0 menos 7.800 que en realidad no se pone y acá queda como 0. ¿Ya? Eso lo saben de memoria ustedes en el primer parcial, tal cual estamos haciendo. O sea, hasta acá es tal cual el primer parcial. Lo único hemos hecho afectar por el precio sombra, ¿no ve? Listo. El incremento del capital ya lo tenemos calculado, pero no se olviden nuevamente por el precio sombra, que acá nos dice un dato interesante. Y les he dicho que lo recuerdo.
El capital de trabajo es calculado fundamentalmente en base al costo de operaciones. Costo de operaciones, o sea, este dato que te está dando es para que utilices el RPC del costo de operaciones, es decir, el precio sombra de costo de operaciones, y lo hagas afectar al capital de trabajo. Fíjense, costo de operaciones, no se olviden que en el segundo parcial igual, siempre ha habido la confusión de si es costo de operación lo mismo que costo de producción. En teoría no son lo mismo, pero en la práctica sí, ¿ya? Así que cuando te dice costo de operación, realmente se refiere a esto de acá, costo de producción, y lo tenemos calculado. Ya está calculado, que es 0,9068. Entonces, simplemente hacemos eso. Lo afectamos por ese precio sombra porque te lo dice acá, ¿no ve? Está calculado en base al costo de operaciones, el capital de trabajo. Ya. ¿Qué afectamos? El incremento. Entonces, multiplicamos 5.000 por el RPC de costo de operaciones. Y así todos, y así toditos. Y ya tenemos el incremento del capital, pero el económico, ¿ya? Y esto es lo que nos interesa. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo ok, ya. Continuemos. Vayámonos a la parte de, sí, financiamiento, pues que es el paso 5. Nuevamente los terrenos ya lo tenemos, lo copiamos tal cual. Obviamente acá ya estamos, por si acaso, estamos utilizando sus costos económicos, ¿ya? Porque ya lo hemos calculado, tenemos acá todos los costos económicos y se añade, como siempre, hasta acá tenemos los activos diferidos, ¿no ve? Ya tenemos calculado la parte del incremento del capital de trabajo, lo copiamos de acá, son estos valores para cada año, para su correspondiente. Y sacamos el total. Para el año cero, que es lo más importante, va a ser este valor, la suma, y para los otros años prácticamente es el incremento del capital económico. Financiamiento, check, ya estaría todo. Valor residual, ¿cómo se calcula? Simplemente haciendo la suma de el total de inversión más la inversión que se va a hacer extra cada año, que sería el incremento del capital, menos lo que tenemos acá, la depreciación por año, obviamente multiplicado por los 4 años, que es el periodo de análisis, ¿no ve? Y el valor residual es 191.815. Listo. Estamos hasta ahorita como que armando el rompecabezas, todo para condensarlo en el flujo de fondos económico, que es donde se pone más interesante la cosa, así que vayamos a eso. Ventas. Es el primer dato que tenemos que calcular. ¿Cómo se hace? Nos dice que obviamente ya sabemos que las ventas al 100% son este valor y recuerden que esto ya está afectado por el económico. Entonces lo único que hacemos es el valor al 100% por su programa de producción, por 50%. Y así toditos, ¿ya? Obviamente al 100% en el cuarto año se va a representar tal cual el mismo valor, 167, aquí igual 167, ¿no ven? Todo claro está ahí, yo creo, si no me detienen nomás. Hemos puesto las ventas prácticamente, que es del 100% multiplicarlo por su programa de producción. ¿Ya? Y ojo, o sea, tienen que saber estos detalles de memoria. Saben que, bueno, no sé si se puede llevar formulario, que yo sepa, no. Esto igual lo tienen que memorizar. Practicando se recuerda uno, así que métanle un par de exámenes. Bueno, rehagan este examen y no se dense hasta 8 años y van a ver que lo memorizan. Ya, pero continuaremos. Valor residual es este de acá, ya lo hemos calculado ahorita, es el mismo. Obviamente el valor residual se anota simplemente al final de todo el proyecto, que sería en el cuarto año. La externalidad positiva, ahorita lo vamos a anotar. Lo dejaremos como si no estuviera anotado nada acá. Un cachito enseguida lo anotamos, como si, déjenlo así. Vayamos a la parte de usos, costos de operaciones. ¿Se recuerdan que les he dicho que no, todavía no convenía calcular costo fijo y variable por el precio sombra? Pues lo vamos a aplicar directo acá. La fórmula es la siguiente. A ver, les pasaré la fórmula al WhatsApp un cachito, porque acá hasta anotar va a ser un lío. Capaz el Inge ya les ha dado esa fórmula, pero por si acaso se las pasaré. Denme 30 segunditos, lo voy a buscar.
Listo, ya se los he pasado al grupo. Lo pondremos acá igual. ¿Dónde está? Es este de acá. Ahora sí. Está bien, aquí que se quede. Estábamos acá, ya. Estábamos calculando el costo de operaciones. El costo de operación se calcula de la siguiente forma y aquí quiero que me presten atención porque al menos en nuestro parcial, o mejor dicho, en nuestro semestre, el INGE había cometido un pequeño error al calcular el costo de operación y nosotros nos hemos dado cuenta con los chicos y le hemos hecho, y le hemos mostrado y nos ha dicho, ah, sí, me he equivocado, entonces tienen que hacerlo así. Capaz ha cometido el mismo error sin querer con ustedes, así que háganmelo saber. Vamos a calcular así el costo de operaciones. Se hace así, tal cual. El costo fijo, como va a ser fijo, siempre es fijo, ¿no ve? Más el costo variable por la cantidad de unidades por el programa de producción y todo eso multiplicado por el precio sombra, por el RPC. Entonces hagamos aquí este primer ejemplo del primer año. ¿Qué hemos hecho? Hemos hallado el costo fijo, que por eso está acá, 10.500 más, paréntesis, el costo variable. Aquí está el costo variable. Obviamente, acá ya no necesitamos multiplicar por las unidades porque este costo ya es al 100%. Este costo variable ya es al 100%, no se olviden. Lo hemos sacado el costo al 100% era 70.000. De ahí hemos dividido entre estos dos valores. Ya tenemos ese costo por el programa de producción. ¿Por qué? Porque el programa de producción solo afecta al costo variable. Ya. ¿Cuál es el programa? Para el año 1 es 50.000. Todo eso multiplicado por el precio sombra. ¿Cuál es el precio sombra? Este de acá. ¿No ve? Lo que hemos calculado, costo de producción fijo y variable, 0.9068. Listo. Y tenemos el costo de operación. ¿Alguna duda de esto, chicos? Ya. Para que se entienda un hito más, por si acaso, para el año 2 haremos. Nuevamente. Costo variable, el mismo de siempre. Más el costo, perdón, costo fijo, el mismo de siempre. Más el costo variable, que es este de acá, 59.500 por el programa de producción, que sería 60.000. Todo eso, entre paréntesis, multiplicado por el precio sombra, que es 0.9068. ¿Ya? Y así para cada año, lo mismo tal cual. Hasta ahí yo creo que está todo claro, si no me detienen, no hay problema. Ya tenemos el costo de operaciones, falta la inversión. ¿Cómo es esa la inversión? Pues ya lo hemos calculado acá en el financiamiento. ¿No ves? Simplemente copiar. ¿Ya? Miren, 453, 997, está tal cual. Hasta ahí ya tenemos todo. Nos faltaría solo calcular la externalidad positiva y la negativa. ¿Ya? Vayamos a eso. Y aquí es muy importante este tip quizás que les voy a dar, que hace un error que creo que todos hemos cometido en el segundo parcial y por eso teníamos notas bajas. Y tiene que ver con esto. A ver, vayamos al costo, o mejor dicho, a la externalidad positiva. ¿Cómo saben cuándo es externalidad, o sea, dato de externalidad positiva para considerarlo en el flujo económico? Generalmente te da un dato de porcentaje, ¿ya? En este caso nos dice, ¿no? Las materias primas y materiales son bienes no transables, ya lo sabemos, lo acabamos de hacer. ¿Dónde está? No transables. Y los trabajadores corresponden a mano de obra no calificada urbana, siendo el pago de su salario a destajo o en función a la capacidad producida. Es un dato muy interesante, pero no nos está dando en porcentaje. Ya no nos dice un porcentaje, no nos dice nada. ¿Lo vamos a utilizar más adelante en la evaluación social? Sí. Para el flujo económico, no. Lo siguiente nos dice, los mayoristas contarán con un margen del 10% de ganancia. Interesante, ya te da un porcentaje, se nota que es parte de la externalidad positiva porque o sea, tú lees y notas que es un beneficio extra para los mayoristas. Listo. Uno, ya tenemos una externalidad positiva. Seguiremos leyendo. Esto de acá hasta acá, pagos iguales, saben que es para el primer parcial, nada que ver. Dice,
Se conoce que el 20% de los consumidores tienen propensión a la diabetes. Ucha, ya. ¿20% de qué? De los consumidores. ¿Dónde está eso? Consumidores tenemos que son 9.000. De ese 9.000, seguramente el 20% tiene diabetes, es lo que nos dice, ¿ya? Y corren el riesgo de incrementar sus gastos en un 10%. Haya otro porcentaje. Pero en este caso es algo malo, ¿no? Se renota que es algo malo porque te está diciendo que van a gastar más. Entonces, ya, una externalidad positiva y otra negativa. ¿Qué más? Hasta ahí termina el ejercicio. En resumen, dos cosas tenemos. Una positiva y una negativa. Listo, eso es lo que vamos a trabajar. Pero les aconsejaría que lo practiquen bastante bien esto porque en mi examen nos ha dado como tres externalidades positivas y dos negativas. Y una pregunta del ejercicio era, haga todas las externalidades positivas, y así había que hacer una tablita, y de todas las negativas otra, ¿ya? Tal cual como vamos a hacer ahora, pero obviamente en ese caso de ese examen eran tres positivas y dos negativas, entonces también tardabas tiempito en eso y eso lo ha puesto el INGE en vez de la evaluación ambiental, que como les digo ya no pone porque es muy largo. Ya, continuemos. Ya, tenemos eso, una positiva y una negativa. Vayamos a la positiva primero. Nos decía que los mayoristas contarán con un 10% de ganancia. Ojo, muy importante. Acá nos dice datos de los mayoristas. Nos dice que sus ingresos son 1.000 bolivianos, sus gastos 850.000. Pero ojo, 10% de ganancia. Nosotros, entonces ahí ustedes tienen que interpretar que en el ejercicio, a ver, me dan 30 segundos, por favor. Ya, continuemos. Estábamos en... ¿Qué le estaba diciendo? Ya, externalidad positiva. Ya, les decía que nos estaba diciendo del 10% de la ganancia. Ojo, cuidado lo confundan y hagan el 10% de sus ingresos. Es muy diferente. Tienen que entender que en el ejercicio lo que estamos haciendo es producir nuestra mermelada y se las damos a los mayoristas que pueden ser, no sé, sucursales. Toda esta producción de acá, esta cantidad, se las damos a estos 5 mayoristas y ellos lo venden y nos dice que su ganancia es del 10%. Entonces, ¿la ganancia de dónde va a salir? No de sus ingresos, sino de este monto de acá, del precio al que lo hemos vendido. ¿Ya? Si el dinero que se gana al vender al 100% de la capacidad es este valor y nos dice que la utilidad es el 10% de eso para los mayoristas, pues es lo que tenemos que hacer. Ustedes por eso pónganse en el papel de que son la empresa y no venden ustedes directamente al consumidor final. Todo el producto los reparten a 5 mayoristas. Es decir, ustedes si quieren, se los venden a los 5 mayoristas. Y de ese dinero que se lo venden, de ese total, porque al final aquí estamos calculando el precio de venta, con el precio de venta al consumidor final, ¿ya? Y este es el valor. Pero dice, de todo esto que se vende, que al final lo que las personas que lo venden, estos son los mayoristas, de todo ese valor, el 10% es su ganancia, ¿ya? Entonces, simplemente eso. Y ojo que se trabaja todos estos cálculos al 100% de capacidad, ¿ya? Entonces, eso básicamente. La cantidad total ya sabemos que había sido lo que se tiene el monto al 100% de la capacidad, obviamente en dinero, y no así sus ingresos, ¿ya? Mucho ojo en eso, mucho ojo. Eh, y lo calculamos, ¿no? La cantidad total es eso. Obviamente puede variar el ejercicio, no necesariamente decirles de los mayoristas, les puede decir de los trabajadores, de los consumidores, cualquiera de estas partes interesadas puede estar involucrada como externalidad positiva o negativa. En este caso ha sido los mayoristas, listo. Y nos dice el 10%, ¿no? 10% de las ganancias. Obviamente se entiende que este precio, mejor dicho, este monto total
es el dinero que ganan entre los cinco, porque este dinero, como les digo, esta cantidad de productos se reparte a los cinco y esto es lo que se genera entre los cinco. Y la ganancia es esto de acá, ¿ya? Entre los cinco, o sea, esta ganancia igual ya es entre los cinco, el 10%. Y ese valor se pone en la externalidad positiva, que es su ganancia extra. Aquí la cantidad de afectados son 5 por si acaso, ¿ya? Entonces lo ponemos acá. ¿Qué hacemos? El total al 100% por su programa de producción, que sería el 50%. Listo. Y así para el segundo, tercer y cuarto año. Y eso sería la externalidad positiva, porque con nuestro proyecto, nuestros mayoristas venden y ganan ese porcentaje adicional del 10%. ¿Hasta ahí alguna duda en la externalidad positiva? Que suele ser muy confuso. O sea, han visto que con tres datos que se anotan ya se calcula, pero la dificultad está más en analizar bien de dónde puedes sacar el dato, ¿no? Y de eso se trata esta clase, de entender de qué partes se sacan, porque más abajo vamos a ver de dónde se saca para el consumidor, proveedores y demás. Pero se entiende acá la externalidad positiva. Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo entender la diferencia entre ganancia e ingresos. Eso sí Ya, podrías vayamos a la repetir, por externalidad favor. negativa. Sí, Si podrías repetir, por favor, esa parte de ganancia para los mayoristas. No me queda muy claro. claro. A ver, el ejercicio nos dice que el 10%, o sea, los mayoristas contarán con un margen del 10% de ganancias. ¿Dónde está el lápiz? Tengo lápiz aquí, no, no tengo. ¿Qué se llama esto? Paint. Esta de acá es nuestra empresa. Les damos a los mayoristas que son el mayorista uno, 2, 3, 4, 5. Y ellos lo venden a los consumidores, ¿no ven? Ellos venden a los consumidores. Nuestra capacidad al 100% de la empresa, de esta empresa, es de 36.000 unidades. Y el precio de venta es 4.64. En otras palabras, estos 36.000 traducido en dinero es 167.000. ¿Ya? Estos 167.000 es lo que ganan los cinco proveedores de acá. Mejor dicho, los cinco mayoristas. ¿Ya? Eso es lo que ganan ellos en conjunto, no individualmente, porque esta cantidad de unidades es el máximo que producimos y se los damos, supongamos, equitativamente a cada uno. ¿Ya? Pero tienen que entender de entrada que la empresa les reparte a ellos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre sus ingresos y la ganancia? Acá no nos dice el 10% de sus ingresos, nos dice el 10% de la ganancia. Entonces, como literalmente esta cantidad de dinero, que ya sabemos que es por esta cantidad máxima de unidades, los que lo ganan realmente son ellos, ¿dónde están? Ellos, porque a ellos les vendemos nuestro producto. Uy, no se nota el puntero acá ya, pero a ellos les vendemos nuestro producto. El total que ellos ganan entre los cinco es este valor de acá, ¿ya? Pero ojo, esto es las ventas. Y su ganancia de esto dice que es el 10%. Entonces el 10% de 167.000 es 16.700. En otras palabras, si quieres, faltaría aquí dividir este valor dividido entre 5, ¿ya? Esto, aquí lo pondremos si quieres. Esto, un cachito. Ahora sí. Esto dividido entre 5. Esto es lo que gana cada uno de los mayoristas, 3.340. Es decir, mayorista uno gana ese valor, 3.340. Y los toditos ganan lo mismo. ¿Ya? Toditos. Esa es su ganancia, pero como te dice ganancia con respecto a qué vas a hacer, siempre les dice ganancia, tienen que sacarlo con respecto a la cantidad de dinero que se vende por las unidades, que es muy diferente a sus ingresos. Sé que es medio con trampa, muy mañosito, pero considérenlo eso, ¿ya? Sus ingresos acá puede ser por otra cosa, no nos dice por qué, pero sí tenemos que entender que si nos dice ganancia no es por ingresos, porque ¿de dónde sale la ganancia? De vender los productos, ¿ya?
¿De dónde sale la ganancia? De vender los productos. ¿Cómo los vendes? Pues entre los cinco venden las 36.000 unidades que nosotros les damos. Ahora, probablemente a ellos, como este es el precio de venta final al consumidor, probablemente a ellos no les vendamos a 4,64, a lo mejor les vendemos a 3,80, digamos, ¿no ve? Cosa de que tengan su ganancia, justamente la ganancia, y esa ganancia se traduce en este valor de acá, 3.340 bolivianos para cada uno de los mayoristas. Pero como ya este valor se repartía a los cinco, o sea, es prácticamente esto para los cinco, no hay la necesidad de multiplicarlo por 5 porque esto ya está por 5. Entonces, acá lo dejamos así. Obviamente acá, en la externalidad, se tiene que considerar no para un mayorista, sino para los 5. Pero como les digo, este valor ya está considerado para los 5. Sin miedo, sin preocupación, dígame si he entendido o los he confundido más. No se preocupe, podemos explicar una vez más. Me queda claro, gracias. Ya, perfecto. ¿No ve? La clave, en resumen, si quieren, capaz para tenerlo ese momento, una decisión rápida en el examen. ¿Les pide ganancia? ¡Pua! Con esto. Ahora, igual les sugeriría preguntar, porque el Inge, o sea, claro, el Inge no se equivoca intencionalmente, pero como les digo, se ha equivocado aquella vez en hacer los costos de operaciones y capaz les dice algún detalle similar. Entonces ustedes le preguntan al Inge, Inge nos dice ganancia, lo estoy calculando con el monto que vendemos y no así con los ingresos. Y, o sea, el Inge responden y de hecho les va a decir así y va a anotar en la pizarra. Por si acaso, para todos, ganancia no es lo mismo que ingresos. Entonces ustedes ya se dan cuenta a lo que se refieren, ¿no ve? No sé si les ha pasado en su examen, pero en el de nosotros, cualquiera le preguntaba y era como que, ya, aclaratorio, para todos, continúen con su examen, listo. Eso, ya continuamos, pero ya tenemos la positiva, ahora vayamos a la negativa. ¿Qué nos dice? Mm, aquí está. El 20%, lo hemos resumido acá, está. El 20% de consumidores tiene diabetes que incrementan sus gastos en un 10%. Perfecto, el 20%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos tenemos? El total, ¿dónde está? Los consumidores son 9.000. Entonces, a los que afectamos de manera negativa, no son 9.000, es el 20%, 1.800. ¿Ya? Y nos dice que tienen, esos 1.800 incrementan sus gastos en un 10%. Listo. Esto por 0,1. ¿No ve? Esos 1.800 por 180. Listo. Ojo, aquí estamos poniendo, no, perdón, me estoy equivocando. Acá no se pone la cantidad de personas, se pone su gasto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Consumidores 400. Acá, cada persona, ojo, cada persona de los consumidores ¿No sería gasta, no, 390? 390, perfecto. Y de esos 390 nos dice que las personas que tienen diabetes ganan, o mejor dicho, gastan un 10% más. El 10% es 39. Hasta ahí todo check. Ya, pero ojo, aquí hemos calculado solo para una persona, ¿no ve? Solo hemos puesto aquí anotado el gasto de una persona. Y el 10%, o sea, lo que gasta ese extra es 39 bolivianos. Aquí sí es necesario multiplicar por la cantidad de personas afectadas. No como en el anterior caso que ya teníamos globalizado, si quieren, ¿no ve? Globalizado que era directamente para los cinco, pero para este caso no. Y ahí están las trampitas, o sea, tienen que identificar bien cuándo es para todos, o sea, el dato ya para todos, que obviamente aquí se entiende perfecto, y cuándo es para los que son individuales y por tanto hay que multiplicar por la cantidad de personas afectadas. Ya, nos decía que el 20% son afectadas. Ahora sí, 9.000 por 0,2. Listo. 1.800 personas son afectadas. Acá lo pondremos personas. Para que se guíen los que están viendo acá. Es gasto. Gasto. Y ese es el incremento. Incremento. Listo. Entonces, el total ahora va a ser de la siguiente forma. La externalidad negativa se va a considerar así. Tenemos eh, el gasto, o sea, el incremento del gasto. No vamos a poner el gasto más el incremento, sino solo el incremento, que es 39
por la cantidad de personas afectadas, ¿ya? La cantidad en total es el 20% que sería 1800 y eso por el programa de producción, ¿ya? 35.000. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro, chicos? A ver, vayan pensándolo, en un minutito vuelvo, denme, no, ni siquiera, denme 40 segundos. Ya, perdón, continuamos. Le estaba diciendo la externalidad negativa. ¿Hasta aquí alguna duda? Y se hace lo mismo para toditos, ¿ya? Es decir, lo único que va a cambiar acá sería el programa de producción. ¿No ve? Acá, por ejemplo, el, el gasto extra que se hace por la cantidad de personas, por el programa de producción, ¿ya? Obviamente esto es al 100% de la capacidad y lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el programa de producción. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Hoy es las 9. Nos faltaría hacer la parte de van, tire, ya. Acabamos. Sí, yo creo que acabamos. 70, ya. ¿Alguna duda? Externalidad positiva y negativa ya está en check. Ya. Bueno. Lo que hacemos ahora es las fuentes, o sea, lo sumamos todo, ¿no ven? Y los usos. Para tener el flujo neto, que es simplemente la resta de las fuentes menos los usos. Y está grabando, sí está grabando, está aquí, sí, ya. Y lo único que hacemos ahora es calcular la parte de el valor actual neto económico. ¿Cómo se hace? Ya les he dicho, no nos interesan las tasas de intereses de los inversionistas ni del banco. Lo único que hacemos es el 12,81 que sale de el costo promedio ponderado del capital, que siempre va a ser constante, por si acasito. Es el mismo valor. Nunca va a cambiar este valor. Y hacemos el BAN, que en realidad es el BAN, ¿no? El BAN tal cual, solo que con este porcentaje. Como se hace el BAN, ya saben, el total, o bueno, el porcentaje, luego ponen la cantidad por cada año y lo suman, o en todo caso lo restan, el valor del año cero, que sería toda la parte de las inversiones. En la calculadora igual se puede hacer, solo que obviamente es más tardado, es dividir el primero con el segundo, y ustedes ya saben la fórmula del BAN, ¿no ve? Yo creo que eso queda claro, les va a salir este valor, que en este caso no tienen por qué asustarse, puede que les salga negativo, el ejercicio está diseñado para que les salga negativo, porque la externalidad, si se fijan, la externalidad negativa es muchísimo mayor a la positiva, ¿no ven? Hay muchísimo más uso con respecto a la fuente, ¿ya? Por eso, normal que salga negativo. Y la tire, pues se saca, ustedes ya saben sacarlo con sus cálculos igual, tal cual, y nos sale 5%. Como la tire es menor al costo promedio ponderado del capital, que es esto de acá, ¿no ve? Pues no es rentable. Y nos pide acá justo eso. Dos criterios, justamente, el BANE y el TIRE, ambos nos dicen que no son rentables. Hasta aquí alguna duda, ya hemos resuelto la parte más compleja en el sentido de que hay que entender bien de dónde sacar los datos. La primera parte es simplemente multiplicar por el precio sombra, pero la mayor dificultad es el tiempo, ¿no? Ya, pero ¿qué tal estamos hasta aquí? ¿Todo tranqui? Ya continuaremos. Vámonos al inciso B. Rentabilidad social. Listo. Para la rentabilidad social, lo que se hace es siempre determinar
todas las partes interesadas. Creo que no todas, en realidad el INGE les pide de tres nomás, de las tres que ustedes vean conveniente. El INGE en el examen se los dirá. Y después de eso tienen que sacar el cuadro del valor agregado. ¿Ya? Vayamos a esto primero, el consumidor con diabetes, que obviamente lo sacamos de acá. Y lo hemos hecho ahorita, ¿no ve? El consumidor con diabetes. Sabemos que el consumidor tiene un ingreso de 400 aquí es sin, perdón, sí, esto es sin, ya. Aquí está, sin el proyecto, sus ingresos, nos dice acá, del consumidor es de 400. Obviamente, del consumidor, ya sea con o sin diabetes, va a ser lo mismo. En la parte de los gastos van a ver que sí va a afectar, pero en este caso, primero, ya sea que el consumidor tenga diabetes o no, sin significa sin el proyecto. Si nuestro proyecto no existiera, pues tal cual va a tener los mismos ingresos y gastos, 390, ¿no ve? Ahora, con nuestro proyecto, los ingresos van a ser realmente los mismos. Lo que nos interesa es la parte de gastos. Ya sabemos, ojo, acá estamos calculando solo para una persona, ¿ya? Ya sabemos que sus gastos incrementan, ¿no ve? En un 10%. Lo hemos visto. Pero en este caso no se pone solo el incremento, se pone el gasto más el incremento. Entonces sería 390 por 1.1. ¿Por qué? Porque uno era normal lo que gastaban, pero nos dice incremento en un 10%. Entonces uno más 0.1, 1.1, que es el incremento total, y tenemos 429. El ahorro simplemente es la diferencia, ¿no? Tanto del sin es lo mismo y mejor dicho, con el con, acá el con, igual el ahorro es lo mismo, la diferencia entre ingresos menos gastos. Y el del es lo que nos interesa, que va a ser la diferencia de ahorros. El con menos el sin en los ahorros se restan y se tiene menos 39. Menos 29 menos 10 menos 39. En otras palabras, acá no le beneficia. Beneficia. Si quieren pueden ponerlo así, no hay problema. Pero nuestro proyecto no aporta en nada a los consumidores que tienen diabetes. ¿Ya? Vayamos a los proveedores. Los proveedores nos dice, y ojo, aquí es muy importante igual que lo entiendan, por más de que no te diga nada en el enunciado, que igual te lo dice, te debería decir, de los proveedores siempre se puede sacar esto, ¿ya? Siempre se puede sacar su evaluación social. Así que vayamos a eso. Porque de algunos no se puede, ¿no? O sea, puede que en un ejercicio no te dé datos de la competencia, entonces no tienes por qué sacarlo. Nosotros acá no hemos sacado ese valor de la competencia, como les digo. ¿Ya? El Inge con que saques 3 te va a poner un bien, así que saca de los que más comunes sean y de los que mejor entiendas. Pero vayamos a los proveedores, que siempre es un dato que se puede sacar. Y anotemos sus ingresos, que serían 400 y 390 igual. Sí, está bien. 400 y 390. Y aquí hay una parte muy interesante que nos decía, ¿no ve? La materia prima y materiales son bienes no transables. Listo, hasta ahí. Y no, miento. Sí, sí, está bien. Materia prima son bienes no transables. ¿Quiénes nos dan la materia prima? Los proveedores, pues, ¿no ve? Y ya nos está diciendo que son bienes no transables. Ah, ya, nos da un dato más interesante. Si bien es textual, nos sirve para entender cómo vamos a utilizar esta tabla. Recuerden que acá tenemos este valor, lo hemos traído de acá arriba. Los costos de operación. Ya, muy importante entender los costos de operación. Acá lo tenemos igual. Como les he dicho, costos de operación y costos de producción son indistintos, son lo mismo en este caso. Tenemos que cierta parte corresponde a la mano de obra, otra parte a la no calificada, otra parte a los no transables y a los transables. Pero algo que nos interesa es este dato que nos dice que toda la materia prima es un bien no transable. Ojo, la materia prima que no es lo mismo que nuestro producto final, porque nuestro producto final sí es 100% transable, ¿ya? Eso no se confunde. Pero con este dato que nos da, que nos dice que es no transable, entonces seguramente de todo el costo de producción
que obviamente dentro del costo de producción, esto yo sé que se entiende, y si no me dicen nomás no hay problema, saben que dentro del costo de producción está la materia prima, ¿no ve? Están los operadores que procesan la materia prima, están las maquinarias si quieren, está la misma materia prima, pero todo dentro de los costos de producción, ¿ya? Y nos dice que toda la materia prima es no transable, entonces nos está queriendo decir en otras palabras, el 38% que ves acá representa a toda la materia prima. Ah, ya, listo. Si para sacar el costo de operaciones económico hemos multiplicado por todo este valor de acá, ¿no ve? Todo esto hemos multiplicado y nos ha dado el RPC, este RPC, ya lo tenemos, y por este valor hemos multiplicado el costo de operación y nos salía 63.000, ¿no ve? Tal cual. Pues ahora esto solo lo tenemos que multiplicar por el 38%, porque ese porcentaje corresponde a la materia prima y es lo que queremos hallar. ¿Por qué? Porque los proveedores son los que nos dan la materia prima. Lo he traído acá por eso, ¿ya? ¿Cómo se hace? Ojo aquí, bueno, es más intuitivo, pero si quieren pueden verlo como una fórmula. Es esta de acá. Tenemos nuestro costo de operación. Sabemos que la materia prima solo es el 38% porque nos dice acá que es no transable. Nuevamente, ¿no ve? No transable, listo. Entonces lo multiplicamos por el 38%. Y como les había dicho acá, se hace para una sola persona, ya sea un solo consumidor o un solo proveedor. Entonces, ese solo proveedor, como ojo, este total es para todos, para el 100%, es decir, de todos los proveedores que nos llegan, es el total esto, pero solo queremos de uno. Entonces lo dividimos entre 1000. ¿Por qué? Porque hay 1000 proveedores. ¿No ve cantidad? 1000 proveedores. Listo. Ya tenemos, en teoría, nuestro nuevo ingreso, vamos a decirlo así. Nuestro nuevo ingreso. ¿Ya? Pero, como nos dice acá en el enunciado, que los proveedores ya generaban 400 bolivianos de ingreso. Obviamente estos datos son antes del proyecto, por eso lo hemos puesto acá igual. Sin el proyecto ya generan 400 y gastan 390. Entonces, como acá se pone no solo lo que se genera, sino más lo que tenían antes, por eso lo hemos puesto acá igual, ¿no ve? 429 era 390 más el 10% de 390. Si no, solo hubiéramos puesto acá 39 nada más, pero no, hemos puesto todo. Entonces, acá igual se pone todo. El valor que hemos encontrado de los ingresos más lo que tenía de ingresos antes. ¿No ve? Listo. Eso es lo que se pone y lo que vamos a anotar acá. ¿Ya? Y mucho ojo acá, quizás es más cuestión de interpretación, porque podemos decir, bueno, los proveedores seguro antes del proyecto proveían a otras empresas y ganaban esto. Y ahora, como están con el proyecto, es decir, están en nuestra empresa o trabajan para nuestra empresa, los proveedores, ya no dan este aprovisionamiento a esas otras empresas, se enfocan en nosotros y por tanto, este 400 ya no ganan extra. O sea, ya no habría, solo sería todo esto de acá, ¿no ve? Es cuestión de interpretación. Eso creo que el INGE lo maneja en función de qué semestre está de una u otra forma, porque ambas formas están correctas. Como les digo, es cuestión de interpretación. Pero hasta donde nos he explicado el anterior semestre, sí se suma lo adicional, ¿no? Y el total que se pone acá en los ingresos es el valor que hemos calculado más lo que ganaba antes, ¿ya? Si alguien estaba en la clase del INGE o si ha escuchado algo del INGE que pueda decir cómo está trabajando, si no, no creo que tampoco lo haya modificado, la verdad, pero por si acaso, porque igual depende en función al tipo de parte interesada, pero como les digo, ese detallito, ya lo anotaremos de una vez. Teníamos acá el valor. ¿Dónde está? Es este. Ah, no, de hecho está aquí cerquita. Es esto. No, no, esto por el 38%. Estaba ¿dónde está pues? Aquí está. ¿No ven? Nos dice que es no transable. Paréntesis. Dividido entre 1000, que es la cantidad de proveedores. Y todo eso lo sumamos, lo adicionamos el valor de 400. ¿Ya? Listo.
424. Tal cual, dato, o sea, ¿y cómo se dan cuenta que está bien? Porque realmente no es mucho, ¿no? O sea, la diferencia realmente es algo que tiene lógica. Obviamente va a tener más ingresos por atendernos a nosotros también, porque si no sumáramos estos 400, solo tendría 24, ¿no ves? Solo 24.12. Y por eso ahí uno se da cuenta también que la forma está correcta, pero como les digo, todo depende de la interpretación. Y ambas interpretaciones están correctas, ¿ya? Los gastos. Aquí igual está un poco sujeto a interpretación, pero no hay tanto por dónde perderse. Van a ver, o sea, desde el punto de vista de que si yo tengo más ingresos, es porque he producido más, ¿no ve? O sea, yo como proveedor de materia prima, te he dado más materia prima, por eso tengo más ingresos. Pero para producir esa cantidad de materia prima adicional, de seguro que he tenido que contratar a más operarios o he tenido que comprar un terreno extra de donde pueda cultivar el producto y vendértelo a ti la fruta y demás para que hagas tu mermelada. Entonces, obviamente voy a tener más gastos, es en proporción. Mayores ingresos, mayores gastos, ¿ya? Entonces, eso considere. Entonces, si tenemos más ingresos, vamos a tener más gastos. ¿Cómo se hace? Por regla de tres, ustedes saben que en su calculadora ponen, a ver, en su calculadora ustedes ponen esto. Acá ponen, ¿cómo era? A ver, acá. Era así, ¿no? Pap, y acá tengo esto. Si para 390, o mejor dicho, para 400. Si para 400, sin el proyecto, mi ingreso con el proyecto es 424, 400, 424.12. Entonces, sin el proyecto que es 390, ¿cuánto va a ser mis ingresos? Y aquí ponen una X y aquí es el igual, ¿no ve? Por si acaso le estoy diciendo. Ustedes sé que saben despejar, es simplemente un despeje, ¿no ve? Y de acá lo despejan X y tal y tienen el valor. Entonces lo mismo hacemos acá, simplemente lo voy a copiar como si X ya estuviera despejado, que es el valor de 390, ¿dónde está? 390 por, acá paréntesis, y esto está acá, 424 entre 400, ¿no? Esto va acá, esto viene acá, sí, 424,12 dividido entre 400. Listo, 413. Si todo está bien, a ver, revisemos, 390. Sí, ya está bien, pero acá lo haremos con fórmula. Dividido entre 400. Listo. Y el ahorro ya saben que es la resta nada más. Lo mismo acá. Pim, pam. Listo. En este caso es positivo. El del es la resta entre el ahorro del con y el ahorro del sin. Tenemos 0.60. Si hay un pequeño ingreso extra que sí lo beneficia. ¿No ve? Ya, hasta ahí todo ok. Trabajadores, vámonos. O bueno, hasta aquí alguna duda quizás. O en esta parte de la formulita. Todo tranqui. Chicos. Ya, todo tranqui. Espero que sí. Y pasemos a la parte de los trabajadores. Aquí nos daba otro dato muy interesante, ¿no? Y los trabajadores corresponden a mano de obra no calificada urbana. Listo. De toda esta parte del costo de producción, sabemos que el 38 era materia prima, ¿no ve? Porque ya nos ha dicho. Y ahora sabemos que el 20% son los trabajadores, no calificada urbana. Listo. Nos los dice acá. Nos lo dice acá, donde está no calificada urbana. Y otro detalle, siendo el pago de su salario a destajo. Destajo quiere decir prácticamente en función de lo que produces. O sea, produces 10, te pago lo equivalente a 10. Produces 20, te pago lo equivalente a 20. En otras palabras, costo variable. ¿Ya? Costo variable, nada más.
Hagamos eso. No se olviden que el costo de producción total, lo hemos hecho ahorita, ¿no ve? Es este valor de acá, 63.000, porque lo hemos hecho tal cual para los proveedores, pero en este caso nos dice que los trabajadores son el 20%, que es la mano de obra no calificada. 20%, sí es 20%, a ver, si el pago de salario de Estado. Sí, es 20%. Acá me confundí, es 20%. 20%, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ojo que acá nos da dos datos, nos da dos datos. Uno dice no calificada urbana y dos, el pago a destajo. Como les he dicho, costo variable. Entonces, ¿qué hacemos? Los 63.000 por el 0.20 para clasificarlo como no calificada por 0.85, que sabemos que el 85% de todo esto es variable y nos pide que saquemos el variable porque es a destajo, ¿ya? Dividido entre, nuevamente, como esto es para una sola persona, entre una sola persona, es decir, entre 10, ¿no ven? ¿Dónde están? Hay 10 trabajadores, solo queremos para uno, entonces entre 10. Listo. Más nuevamente, o sea, acá sería más, pero si le soy sincero, no recuerdo si el Inge acá lo sumaba o no. Desde mi perspectiva no se sumaría. ¿Por qué? Porque acá sí tiene más sentido lo que comentábamos aquí, ¿no? Este trabajador, este trabajador, a lo mejor está trabajando en una empresa X ahorita y sus ingresos son estos, ¿ya? Si trabaja para nosotros, o sea, en el CON, o sea, va a trabajar para nosotros, ya no para la otra empresa. Su ingreso de él solo va a ser esto. Ya no tendría que ser estos 300 adicionales que tiene de ingreso él, ¿ya? Ya no, ya no tendría que ser, ya no sería como en este caso que sí se pone, que sí se entiende, o sea, tiene más lógica que se ponga, pero en este caso no, porque o trabajas para él o trabajas para mí, ¿ya? Y un chico en la clase al Inge le decía, pero Inge, este trabaja 8 horas, en la noche puede taxear, ir de taxista, ¿no ve? Y el Inge le dice, ah, interesante tu respuesta, con ese análisis sí podemos poner los dos datos, o sea, podemos sumarlo y ponerlo acá, ¿ya? O sea, es muy interesante la interpretación, es, como les digo, detalles de cada uno, y- pero lo lógico, o sea, más allá del chiste, lo lógico y correcto es que simplemente se anote esto, ¿ya? Entonces, para esta ocasión no lo voy a anotar. De todas formas, si quieren en el examen le preguntan al Inge o si tienen una clase antes del examen, igual le pueden hacer este mismo planteamiento, ¿ya? Pero entiendan eso, ¿no? Que en este caso ya no va. Listo. ¿Y dónde estábamos? Ingresos antes del proyecto es 300, sus egresos igual son 300. Ahora sí, los ingresos acá van a ser, esto de acá, por el 0.20, por 0.85, entre paréntesis, dividido entre 10. Listo. Y ahora aquí viene otro detalle. Como les decía acá, ¿no? En proporción. ¿Ustedes creen que los gastos van a estar igual proporcionales a los ingresos? O sea, aquí igual deberíamos hacer la regla de 3 o no. ¿Qué dice? Ya. Yo considero que mm, es que es muy ambiguo. Y de hecho sería bueno que al Inge le pregunten si pueden. O no sé, capaz el Inge ya les ha dicho y todo, tranqui. Pero no tiene por qué gastar más. O sea, si esto gasta estando con este salario, es decir, esto le alcanza, suponemos que esto le alcanza para su vivienda, para su ropa, para su comida diaria y demás detalles, suponemos, porque esto es lo que gasta. Aunque gane más salario, o sea, si quiere ahorrar, o sea, no necesita aumentar su coste de vida. Ahora puede también ser que no se diga, bueno, gano más, puedo comer mejor, puedo vestir mejor y demás detalles y gastar en proporción, ¿no ve? Pero como la proporción es 1 a 1, aquí igual el gasto sería 1 a 1, ¿no ve? Entonces esos detalles considérenlo. Ambos están bien. Como les digo, depende de cómo lo planteas. En el examen
Lo ideal sería que le preguntes al Inge, si tienen una clase antes, como les digo, pregunten todos estos detalles. Y lo que yo haría es simplemente mantenerlo. No necesitas gastar más. Si ya gastas esto, pues ganas más y te lo ahorras y no gastas, ¿no? O sea, tienes esto y tienes un ahorro. ¿Ya? Ese detallito simple, chicos. Tienes un ahorro de 700, no, en todo caso, el del proyecto tienes un beneficio de 779. Listo, hasta aquí ya estaría, o sea, los tres hacen y listo, no necesitan hacer más. Vayámonos a los mayoristas, pero, o sea, para que quede claro y para que tengan como que una forma extra de hacerlo por si no encuentran en el examen alguna forma de hacer alguno de los anteriores tres. ¿Ya? Mayoristas, de hecho sería muy similar a lo que hemos hecho acá, ¿no? Muy similar. Pero en este caso, obviamente, acá era para los cinco, acá va a ser para uno solo. Ya vayamos a eso. Mayoristas, ingresos 1000. Y gastos 850. Los ingresos van a ser, nos dice, acá lo traeremos esto de acá. Aquí lo copiaremos. Contarán con un 10% de ganancia. Ya está bien. 10% de ganancia. ¿De ganancia de qué? Ya hemos dicho, de esto de acá, ¿no? Este es el 10%. Pero ojo, este es el 10% de los 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Igual, este es el 10%, pero dividido entre 5. ¿Ya? Eso. Ahora, la misma lógica que acá. Y acá sí tiene mucho más sentido, o sea, mucho más sentido. Mejor dicho, en los mayoristas tiene mucho más sentido que los trabajadores, la lógica que vamos a aplicar ahorita. Sin nuestro trabajo, sin nuestro proyecto, ellos ganaban 1000. Con nosotros ganan 3340. Pero como son mayoristas, estos sí se dedican completamente a vender y repartir productos. ¿Ya? En este caso, desde mi perspectiva, no se le sumaría los ingresos de 1000 adicionales. No se le sumaría. ¿Qué puede decir otra persona? O sea, es un mayorista. Puedes recibir nuestras mermeladas, pero también puedes recibir productos de otras empresas. O sea, seguir vendiendo, no sé, mantequilla, atún, picadillo y demás detalles, ¿no veo? O sea, como es un mayorista, recibe de varias empresas, ¿no veo? O sea, la lógica es muy ambigua y, como les digo, se puede sumar o no, ¿no ve? Este ingreso es por cualquier otra cosa menos por lo de nosotros, pero tiene sentido que se pueda eh, vender otras cosas adicionales a lo de nosotros, así que 1000 bolivianos, ya, eso es el ingreso. Listo, los gastos. Ahora sí, esto sí tiene sentido, la proporción. Obviamente, si antes solo vendía mantequilla y ahora vendo mermeladas también. Mi logística, mis camiones de distribución, a lo mejor la cantidad de personas que designo para vender X cantidad de productos también va a aumentar. Entonces, los gastos sí son proporcionales a los ingresos. Y hacemos la regla de tres que hemos hecho hace un momento. Uy, 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 un ratito. Esto es por... ¿dónde está? Esto dividido entre eso. Listo. Ya. Ojito ahí. Mucho ojito. Es una vaina complicada. No, un cacho complicado, pero no mucho. Ya. Eso sería si lo beneficia. Y ya. Hasta aquí creería que no he omitido nada. Pero por si acaso. Sí, está bien. Ya. Listo. Para finalizar, nos quedaría hacer la parte del cuadro del valor agregado. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Las ventas, o sea, en el valor agregado solo te interesa el ingreso de las ventas y los egresos de la materia prima y depreciaciones. Siempre, ¿ya? No se olviden que estamos evaluando el impacto social. Entonces, las ventas ya las tenemos calculadas, las hemos traído de aquí arriba. Son las mismas ventas que vamos a tener. Los costos de materia prima, o sea, materia prima y materiales se pone así, pero en realidad sí son, o sea, solo son de materia prima.
¿Qué es lo que se hace? Ya teníamos los costos de producción, no se olviden, no se olviden, es esto de acá. Y también, o sea, ya lo hemos calculado, ¿no ve? Nos dice que la materia prima es no transable. No transable es el 38%, ¿no ve? La materia prima está dentro de los costos de producción. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos multiplicado por el 38%. 38%. ¿Ya? Nada más. O sea, como ya hemos traído esos datos de acá arriba, ya está afectado para cada año. Lo único que faltaba era multiplicar por el 38%. ¿No ve? Por el, por el 38%. Y listo. Depreciaciones. Para depreciaciones, lo único que hacemos es traer la depreciación anual que hemos calculado por aquí arriba, donde está 24. Esta de acá, la depreciación total anual, la tenemos acá. Como es anual, va a ser constante, va a ser para cada año. Y el flujo neto es la diferencia de los ingresos y egresos, ¿no? En este caso, no, a ver, ¿qué falta aquí? Falta sumar esto, suma de estos dos. Ta, ta. Ajá, esto está bien. Esto es la suma, listo. Ya tenemos la suma, tenemos el flujo neto. Y obviamente, en la parte de egresos no va a haber algo negativo al año cero. O sea, en el flujo neto no va a haber un negativo, así como había en el flujo de fondos económico. Esto es el social, por si acaso. Entre paréntesis, social. Social. No va a haber porque no se considera, solo se considera estos tres detalles, ¿ya? Y ambos inician en el año uno. Entonces, la tasa sombra de descuento, acá está mal esto, por si acaso, no es 12,81, es esto de acá. La tasa sombra de descuento es 12,67. Ojito. 12,67%. Y se calcula el BANE, que es el valor neto actual. No, ni siquiera es el BANE. Es el BAN-N, ¿no ve? Valor actual nacional neto, nacional. ¿Por qué? No se olviden, al inicio ya les he dicho, nos interesa mucho ver desde la perspectiva del país cómo nuestro proyecto afecta al país, ya sea de manera positiva o negativa. ¿No ve? Por eso valor actual neto nacional. ¿Ya? Y lo que se tiene es este valor constante, siempre va a ser valor, siempre va a ser constante ese valor que es la tasa sombra de descuento. Y lo único que se hace es sacar el BAN de siempre. Ya saben cómo sacarlo igual con sus cálculos. Y se obtiene esto, ¿no? Si es mayor a cero, es rentable socialmente y para de contar. Y hasta ahí sería el ejercicio, ya hemos calculado todo. El inciso C simplemente es indicar conclusiones, ¿no? Decir, por ejemplo, acá, se tiene previsto que se va a beneficiar a dos, no, uno, a tres partes interesadas, con excepción a los consumidores de diabetes, por lo que se recomienda hacer una campaña de prevención, mejor dicho, a la salud, por el consumo responsable de nuestro producto, sobre todo en las personas con diabetes y tal. O sea, ese tipo de recomendaciones son teóricas, ¿no? O sea, lo que se te ocurre. Por ejemplo, acá, ¿no? Se ve que, o se prevé que el trabajador va a tener un gran beneficio al implantar nuestro proyecto porque más allá de los ingresos que él generaba antes con un trabajo extra fuera de horario, ahora con trabajo de horario, es decir, trabajo de la empresa, genera este valor de acá, ¿ya? Y o sea, es comentar y comentar de cada uno todos los detalles, ¿no? Y acá también pueden comentar, ¿no? Que no era rentable porque el valor actual neto económico ha salido negativo por consecuencia de una externalidad negativa muy grande que se debe justamente a esto, ¿no? De los de diabetes, ¿ya? Eso. Y el inciso D no se hace, ya no se toca porque es evaluación ambiental, ya no se hace la evaluación ambiental en este segundo parcial. Así que sería todo, chicos. ¿Alguna duda antes de terminar la clase? Es el ejercicio más completo, la verdad. Lo único que ha aumentado, si quieren, el año pasado, el anterior semestre, como les digo, era que te daba como tres externalidades positivas y unas dos negativas, y tenías que hacer lo mismo que hemos hecho, solo que para cada una de esas tres, ¿no?
Y ya, o sea, han visto que es un poquito más largo, pero se basa mucho en lo del primer parcial, así que yo creo que les va a ir bien. Si alguien tiene alguna consulta, lo resolvemos ahora y si no, terminaríamos aquí. Ya, perfecto, chicos. Espero que se haya entendido todo. Lo voy a subir el video ahora mismo al Telegram. Les paso el link al grupo de WhatsApp. Se unen lo más antes posible, porfa, para así no estar uniendo uno por uno a las personas. Y les paso el Excel también. Y nada, chicos, que les vaya bien en su segundo parcial. Creo que ha habido muy buenas notas en el primer parcial. Creo que todos se han sacado arriba de 60. Así que nada, o sea, todo tranqui. Les va a ir bien en el segundo parcial. Y cualquier consulta me avisan. Mañana estoy libre, así que nada, me escriben nomás. Eso sería, chicos. Hasta otra ocasión. Chao, chao.